Amigos míos, bienvenidos a bordo de este viaje de historias. Y hoy vamos a hablar sobre uno de los acontecimientos relacionados con la ovnilogía más terrible, espeluznante, alucinante, y se le podrían agregar otros adjetivos calificativos y tal vez no abarcaríamos o no dimensionaríamos en su justa medida lo que fue este acontecimiento, lo que ocurrió y cómo, de alguna manera, también lo enmascararon. Pero vamos a hablar de esto después de invitarlos para que compartan y comenten estos contenidos con sus amistades alrededor de una buena taza de café. Los invito a que se suscriban en mi canal de YouTube, que es Néstor Armando Alzate y Lógico. Este es mi canal oficial. Denle me gusta. Activen la campanita para recibir notificaciones. Recuerden que tenemos a disposición de ustedes nuestra línea de WhatsApp 310-692-0672. Me pueden enviar mensajes de audio o mensajes de texto, haciéndome los comentarios que a bien tengan, las críticas que ustedes crean que ha lugar para ellas, las sugerencias, en fin, lo que me quieran decir. Y yo me comprometo con ustedes que les voy a responder mediante mensajes de audio en la medida de lo posible, hasta tanto sea avasallante la luz de mensajes y ya no pueda responderles a uno por uno. Pero entre tanto les estoy respondiendo a cada uno. Un poquito de paciencia porque a veces se me quedan algunos por responderles, pero yo voy de atrás hacia adelante, desde fechas anteriores hacia adelante, con el fin de que no se me quede ninguno por responderle. Un poquito de paciencia. Gracias por su comprensión. Pues bien, les decía que este es uno de esos eventos, quizás el más espeluznante, alucinante, terrorífico, pónganle el adjetivo que quiera. Ocurrió en un pueblito llamado Colares, ubicado en una isla en el delta del Amazonas, en Brasil, en el estado de Pará. Por eso se llama Isla Colares. Una población muy pequeñita, agrícola. En la actualidad tiene 11.000 habitantes, según el último censo. Por lo tanto, este evento que ocurrió en octubre de 1977, en aquella época la población tenía que ser mucho más pequeña, por razones obvias. Y mucho más si se tiene en cuenta que después de todos los acontecimientos que allí ocurrieron, buena parte de la población abandonó ese sitio, abandonó el pueblo, porque no aguantaban esto. Tenían pánico, terror, lo que ustedes quieran. Decía que en octubre de 1977 comenzó este calvario para ellos, un verdadero infierno. Estaba Emiliano Campos, un hombre medianamente, digámoslo, no rico, acomodado, que llamamos en Colombia, para utilizar un giro muy coloquial, acomodado. Pues bien, resulta que este señor estaba acostado y de pronto un haz de luz a su lado penetró y lo impactó en el lado izquierdo, y todo este lado izquierdo le quedó quemado, preferencialmente en el muslo, en la parte alta del muslo. Y obviamente que él se levantó aterrado por lo que había ocurrido, se asomó a la ventana y vio un aparato que estaba suspendido en el aire. Él inmediatamente corrió para el hospital y fue atendido por la doctora Velaide Cecim Carvalho, que era la médica del pueblo. Sobre ella volveremos un poco más adelante. Tras él, vinieron varios ataques similares, de los que fueron objeto Raimundo Francisco das Chagas, Manuel dos Santos, Amelia Martins da Silva, Manuel Espíritu Santo y otros tantos más. Estos fueron los primeros, todos atendidos por esta doctora, la doctora Velaide. Cuando esto comenzó a ocurrir, como era apenas lógico, la noticia se difundió rápidamente. Y al difundirse rápidamente, pues las autoridades se preocuparon y pensaron en tomar cartas en el asunto. Sin embargo, se demoraron más tiempo. Entre tanto, permanentemente, de día y de noche,
más de noche que de día. Se veían volando todo tipo de objetos, en forma ovalada, redonda, en forma triangular, en forma cilíndrica, es decir, diversos tipos de naves surcaban permanentemente el cielo y lo hacían algunas veces de una manera muy lenta, se quedaban suspendidos, en otras simplemente estaban suspendidos y de pronto se lanzaban como un rayo y en cuestión de instantes desaparecían, no tanto porque la nave misma desapareciera, sino por la velocidad con la que iba, se perdía de vista inmediatamente. Como era apenas lógico, una población tan pequeña y tan, diríamoslo, católica, pues empezó a pensar que esto tendría que ser un ataque demoníaco. No podía ser de otra manera, más un pueblito tan supremamente aislado, en medio de ese mar de agua dulce que es el Amazonas, y por lo tanto muy aislado. Lógicamente que tenía una mentalidad mucho más conservadora, más replegada sobre sí misma y con un miedo latente permanentemente por los castigos de Dios o las apariciones demoníacas y cualquier elemento de la naturaleza, cualquier cosa que ocurrieran, regularmente como en la Edad Media, se asociaban con castigo divino o intervención diabólica. Entonces todos empezaron a rezar, a hacer novenas, los hombres se armaron. Supongo yo que en una población de esas era lógico que tuvieran escopeta para cazar y algunas otras armas de fuego, y entonces los hombres salían a patrullar por la noche con sus armas para tratar de repeler los hipotéticos ataques de estos ovnis. Y entre tanto, en todas las casas cogían cacerolas, ollas y cualquier objeto que pudiera producir ruido y empezaban a hacer ruido constantemente para tratar disque de ahuyentar a estos invasores. Sin embargo, ellos permanecían impertérritos, de pronto desaparecían pero volvían a aparecer. Y cuando aparecían, habitualmente atacaban a las personas, a la población. Y tiempo después, mirando las estadísticas, se dieron cuenta que preferencialmente atacaban más mujeres que hombres, en una proporción de 8 a 2, 8 mujeres por 2 hombres. A todos les disparaban haces de luz azulada, haces de luz que regularmente al impactar en el cuerpo producía quemaduras y al mismo tiempo unos pequeños orificios, unos agujeros en la piel. Y ellos afirmaban que sentían como si la sangre les fuera succionada del cuerpo. Y aparte de eso, estos tejidos quemados, regularmente cuando hay una quemadura, dicen los especialistas que el efecto de necrosis, es decir, cuando ya el tejido empieza a podrirse, pues sucede más o menos a unas 96 horas, es lo que leí, que supuestamente desde la perspectiva médica se afirma. Sin embargo, en este caso, esa necrosis aparecía, se podría decir, casi que minutos después de haber recibido el impacto y producido la quemadura. Entre estos eventos hay varios que son muy interesantes y al mismo tiempo revelan la extensión del problema, la profundidad del problema y las consecuencias. Una pareja compuesta por un par de campesinos, pues Benedicto Campo y su esposa Silvia Amara, estaban acostados el 29 de octubre de 1977 y de pronto penetró un rayo a su lado que golpeó a la mujer y ella quedó inconsciente. Quiero aclarar aquí también que en esa proporción de 8 a 12 hombres y mujeres, regularmente los haces de luz golpeaban a las mujeres directamente en el seno izquierdo y a los hombres en el muslo izquierdo cerca a la ingle, es decir, casi que en la zona genital.
Mucho tiempo después se preguntaban por qué. A lo mejor estaban haciendo un muestreo seminal de los hombres, a ver qué tal era su cantidad y calidad de semen. Y supongo yo que a las mujeres, a ver, sus glándulas mamarias producían suficientemente leche. Es decir, todo esto asociado con reproducción. Pues bien, este Benedicto Campos, que estaba con su esposa entonces, penetró ese rayo, golpeó a su esposa y ella quedó inconsciente. Él inmediatamente reaccionó, pero vino otro rayo y a él lo paralizaron e ingresaron dos figuras relativamente bajitas de estatura, de una estructura más bien blanquecina y medio informe, tal vez surrealista, por decirlo de una manera un poco más vívida. Y entonces él trató de repeler y ellos otra vez lo paralizaron y quedó allá. Las figuras desaparecieron, él se recuperó, tomó a su esposa, se la llevó a la casa de unos vecinos y mientras hacía el trayecto de su casa a la casa de los vecinos, vino un aparato de estos persiguiéndolo también, y cuando entró a la casa, volvió otro rayo de luz azulada a golpear a Silvia en el mismo sitio y otro rayo paralizó a Benedicto. Se recompusieron las cosas o se calmaron un poquitito las cosas, desaparecieron esas luces azuladas y ese aparato. Ellos tomaron a la señora y se la llevaron para el hospital. Digámoslo, más que hospital, casi se podría decir que era un puesto de salud grande o un hospital para atenciones muy básicas, dada la cantidad de población que tenía el pequeño pueblo de Isla Colares. Allí atendieron a esta muchacha que además estaba embarazada. Y lógicamente que la primera preocupación era que esto que había ocurrido no fuera a afectar al bebé. Durante unas horas ella estuvo allí y luego se repuso, pero el lado izquierdo quemado con perforaciones. Y además de eso, después del segundo rayo, cuando quedó inconsciente de nuevo ya en el hospital, resulta que las venas se le brotaron, parecían como a punto de estallar las venas. Se brotaron a flor de piel y levantaron la piel. Pues la doctora Belaide Cecim Carvalho la atendió, obviamente pomadas y todo lo que había que hacerle, y pudo salir esta mujer de ese trance. Luego fueron empezando a llegar más y más casos. Y como ya la noticia difundida tenía tintes amarillistas, que era un ataque de una legión de demonios, otros que era un ataque de ovnis, empezaron a llegar también reporteros. Llegó Carlos Méndez, que fue el que cubrió todo este evento casi que de principio a fin, y él tomó informaciones de todas las personas e iba haciendo un seguimiento de lo que estaba ocurriendo. Constantemente venían los ataques a distintas personas, pero incluía también ataques a los animales, perros, gatos y los semovientes, es decir, el ganado vacuno. Los atacaban y también los quemaban, y también se suponía que les succionaban la sangre. Y aquí recuerdo mucho esto porque volveré sobre ello un poco más adelante. Inmediatamente, cuando leí esto, lo asocié con aquellas mutilaciones animales que fueron tan vistosas en los años 70-80 y a las que les dedicó mucho tiempo la mujer que más se interesó en este fenómeno, más lo estudió, más aprendió y se convirtió en la especialista y experta, la periodista Linda Moulton, que por fortuna todavía está y está activa. La puede uno ver en algunos de los programas especiales de The History Channel. Y se interesó como la que más sobre las mutilaciones. Y lo mismo ocurrió con el doctor Salvador Freixedo, aquel jesuita que fue retirado de la Compañía de Jesús, que fue un gran ufólogo, un investigador impresionante, y a quien
le obsesionaba, y aquí voy a ser redundante, pero lo hago a propósito, le obsesionaba a él la obsesión de estas entidades no humanas, no las pongamos en términos de extraterrestres específicamente, sino no humanas, ya sean de procedencia del exterior, del espacio exterior o de otras dimensiones, pero esa preferencia por la sangre. Él escribió varios libros muy interesantes en los que analiza esa sed de sangre de esos hipotéticos dioses, de esos supuestos dioses. Entonces yo pensé, cuando leía esto, ¿por qué como característica tanto animales como seres humanos tenían quemaduras y perforaciones? Pues bien, en esas ya la situación era intolerable. Entonces el gobierno tomó cartas en el asunto y envió, digámoslo, es más que inclusive un pelotón o una cuadrilla, no, más bien diríamos que una comisión de militares, comandados por el capitán Huirangue Soares Ollanda. Él era capitán en ese entonces. Llegó con sus hombres y empezaron a investigar, a tomar apuntes, fotografías. Inclusive se habla de que quedaron, de todos estos eventos, quedaron más de 500 fotografías y varios rollos, por no decir que muchos rollos de película, tomadas de estos aparatos, de los efectos secundarios, y uno los puede encontrar en internet, entre otras cosas, sobre la acción de estas entidades contra las personas. Y hablo de entidades más allá de extraterrestres porque, si bien es cierto, se veían humanoides, repito, entidades más bien, porque no sabemos si realmente son procedentes del espacio exterior, o quién sabe de qué dimensión, o del futuro, no sé, no sabríamos decirlo. Y yo quiero en adelante remitirme más a ese tipo de cosas que específicamente a estos extraterrestres que conocemos, los grises, los nórdicos, que evidentemente pueden provenir del espacio exterior y que lógicamente proceden de distintas latitudes del universo y por lo tanto pertenecen a distintas culturas inteligentes de todas esas periferias del universo. Pues bien, empezaron a observar esto y resulta que el mismo capitán Ollanda tuvo contactos de primera mano con estos ovnis y con estos seres. Pues cuenta él mismo, posteriormente, y a eso me referiré más adelante, cuenta él que varias apariciones que pudieron filmarlas, él se instaló con su gente en un sitio llamado Torre Agua de Colores. Y ese día, cuando se instalaron, su campamento, apareció una luz azul, se detuvo en el banco de arena de Coroa Vermelia. Y ahí llegó además otro objeto color ámbar o amarillento que se fusionó con el anterior. Se funcionaron ambos y se transformaron en un aparato de unos 30 metros de diámetro a 150 metros de altura. Una altura lo suficientemente pequeña en relación con el observador desde la Tierra hacia arriba para poder ver detalles. No cuando uno ve un aparato volando, uno dice puede parecerse a esto, puede parecerse a aquello, dependiendo de la altura, pero a esta altura, 150 metros, podían ver los detalles de esta nave. Le tomaron muchas fotos y rollos de película, y todo esto lo iba clasificando el capitán Ollanda. En sus informes a sus superiores, él les contaba todas estas cosas y ellos le decían que manejara todo con mucha cautela, que no compartiera esta información con nadie. Pero es que
¿Qué voy a proceder con cautela? ¿O qué secretismo puedo aplicar cuando todo el mundo lo está viendo? Y mucho más, un pueblo presa del pánico. Porque muchos se refugiaban en la pequeña iglesia, pero no cabían todos. Porque asumían que como en la Edad Media, el ingresar a una iglesia los preservaría de cualquier ataque diabólico. No cabían allí. Los ataques continuaban de una manera persistente. Y cuenta la doctora Adelaide que también llevó puntualmente informaciones aparte de las historias clínicas de cada uno de los pacientes. Encontró más de 80 personas que fueron atacadas por esos haces de luz, que los quemaban con los subsecuentes o con las subsecuentes perforaciones en ese tejido quemado. Y todos cuando hablaban con la doctora le decían, tenían la sensación de que les succionaban la sangre. 80. De ellos murieron 2. Los 2 atendidos por la doctora Adelaide. Y en la partida de defunción afirmaban que murieron por causas desconocidas. No fueron a causa de la quemadura, sino que murieron personas acostumbradas a vivir en el campo, o sea, con una condición vital demasiado sana. Aparte de que como eran agricultores, estaban en permanente ejercicio y por lo tanto eran corpulentos, eran fuertes, eran sanos. Y mírese por donde se mire, era difícil creer que de buenas a primeras murieran. Pero resulta que ahí aparecieron entonces un montón de síntomas asociados con estos impactos a cada uno de estos habitantes. Regularmente la doctora lo afirmaba como parálisis, quemaduras, con necrosis, como decíamos, necrosis casi que inmediata, fiebre, taquicardia, mareos, ronquera, migraña, anemia, mudez, temblores permanentes. Y todos tenían estos síntomas comunes. Algunos de ellos también perdían las uñas, que se les amorataban y se les caían el cabello, síntoma infaltable de quienes han sido sometidos a radioactividad. Aunque esta parte era más secundaria que estos otros síntomas de los que ya hemos hablado. Pues en vista de que el pánico era impresionante, en la iglesia no cabían todos, muchos habitantes optaron por abandonar el pueblo. Posteriormente, llegaron a decir que el ejército había desalojado porque después, cuando el capitán Ollanda vio que la situación, definitivamente él con su grupo, fuera lo que fuera, no podía controlarla. Entonces enviaron helicópteros, aviones y demás, toda una parafernalia para tratar de contener este supuesto ataque. En algunos casos se dicen que los helicópteros perseguían a estas naves. Pero por favor, un helicóptero que va a perseguir a una nave que puede alcanzar varios Mach, es decir, varias veces la velocidad del sonido, Mach 1, Mach 2, Mach 3, y algunos inclusive llegaron a afirmar, un piloto que estuvo ahí, que pudo una nave alcanzar hasta Mach 15, 15 veces la velocidad del sonido, que recordemos es de 380 metros por segundo, la velocidad del sonido. Entonces que mandaron unos helicópteros a perseguirlos. Pues era casi que, como decimos nosotros en Colombia, pelea de tigre con burro amarrado. Ni más ni menos. Entonces mandaron aviones. Con todo esto, lógico que se fueron suscitando diversas teorías, conjeturas y, ¿por qué no?, rumores y chismes. Decían que estos militares habían logrado establecer contacto con esas entidades o con esos extraterrestres, llámenlo como quieran, y que habían interactuado con ellos, que se habían reunido con ellos. Sin embargo, nunca hubo una prueba real, contundente y veraz de que así fuera. No obstante, queda muy abierta esa posibilidad por el hecho de que
Eh, así como llegaron de manera inopinada las tropas, en la misma proporción, de pronto se fueron, comenzando el año 78. Entre tanto, el capitán Ollanda, que había con su grupo en su campamento visto este aparato de 30 metros de diámetro a 150 metros de altura, fue también víctima de lo mismo. No lo atacaron con un haz de luz, pero resulta que estaba él acostado descansando y de pronto un rayo azulado penetró, pero no lo tocó, sino que a continuación entró un individuo de mediana estatura, vestido, decía él, como un buzo. Asumimos que más o menos lo que conocemos en este lenguaje de los ovnis, que era como una especie de mono u overol, un enterizo, y que este ente se le arrimó. Él estaba inerme en su cama, no tenía sus armas a su lado, estaba acostado. Este ente llegó y le cogió el brazo, y en el momento en que le cogió el brazo, el capitán Ollanda quedó inconsciente. Recuperó el conocimiento, no lo afirma él si luego de mucho tiempo o muy poco tiempo, en todo caso recuperó el conocimiento y le ardía mucho el brazo. Cuando miró, tenía un pequeño bulto subyaciendo bajo la piel, ahí. Y que ese bultico fue creciendo de a poquito y le ardía mucho y le dolía. Él llegó a suponer que era un implante que le habían hecho y que en ese lapso en el que él permaneció inconsciente, posteriormente, creo que de una manera íntima con algún especialista, se sometió a algunas sesiones de hipnosis. Y parece, según él, que a él lo cogieron, lo transportaron, lo llevaron y lo volvieron a traer. Hasta ahí. Pero él no adelantó más. Lo cierto del caso es que ahí permaneció ese bulto, que a juzgar por las apariencias, evidentemente era un implante. Ya estaba el ejército y el ejército posteriormente, como dije, se fue. Todo esto empezó a conocerse internacionalmente y por nominación de los mismos habitantes, como el chupa chupa, el fenómeno del chupa chupa. Y era, pues, creíble ese nombre, entendiendo que todo este tejido quemado, los tejidos quemados, estuvieran llenos de perforación y todos dijeran que sentían como les succionaban la sangre, y al ir a los campos y verlos semovientes en las mismas circunstancias, se reafirmaba la teoría entonces de que en efecto iban por la sangre, y de ahí este nombre de chupa chupa. Con todo esto que se difundió y que adquirió caracteres internacionales porque todos los medios se interesaron, vinieron investigadores de una enorme talla. Por ejemplo, Daniel Reviso, que fue considerado uno de los mejores estudiosos del fenómeno ovni, llegó allí. Jacques Vallée, quizás yo diría que está entre los dos más prestigiosos estudiosos del fenómeno ovni. No quiero encasillarlo con el rótulo de ufólogo u omnílogo, porque era un hombre de ciencia. Y tiene muchas obras supremamente interesantes. Yo de él tengo aquí algunas obras, no alcanzo a verlo desde acá porque pues estas gafas no me dan para verlo desde acá, pero aquí lo tengo. Y resulta que llegó Jacques Vallée a estudiarlo también, y a ellos se les unió quizás el más representativo de los investigadores del fenómeno ovni en Estados Unidos, el más prestigioso, que formó parte de algunos de los proyectos que conformó el gobierno de los Estados Unidos, el Blue Book y otros tantos. Se llamaba Bob Pratt. Pues ellos estuvieron estudiando in situ, ahí, en Isla Colares, toda esta fenomenología, y concluyeron que en efecto había una intervención
si queremos llamarle extraterrestre, que era supremamente evidente. En todo caso, eran no humanos. Y la tecnología que tenían superaba en mucho toda la tecnología existente en ese momento en el planeta. Se me había olvidado contarles que quiero este detalle así rapidito, que cuando Benjamín Campo logró reincorporarse la segunda vez, aquel cuya esposa estaba embarazada, Silvia Amara, que la llevó al hospital, se fue a incorporar, y lo traigo a colaciones porque me parece interesante ese detalle. Los dos seres que se le aparecieron, porque le llegaron dos seres ahí, tenían como unas especies de espadas flamígeras, como si fueran unas de luz. Tal vez, aunque no le he visto pues ninguno de esa saga, la Guerra de las Galaxias, como que yo veo en los tráilers, que tienen como una espada de flamígera, pues que ilumina. Ellos tenían eso, y con eso lo atacaron. Pues resulta que esto también lo consigna Ollanta, que los seres que eran vistos cerca de las personas, todos estaban armados con este tipo de espadas. Una vez que estos señores se sumieron en toda esta investigación, encontraron que no existía un antecedente en toda la historia moderna de la omnilogía. Y hablando de historia moderna, tenemos que comenzar, o se ha dado en, digámoslo, en poner como punto de partida el antes y el después, el 1947, junio de 1947, cuando Kenneth Arnold, aquel piloto que vio un desfile de aparatos de estos en forma de platillo, uno sobre otro, como cuando la mamá le servía a uno la comida y se la dejaba tapada porque uno no quería comer en ese momento, así lo hacíamos en Colombia, y lo llamó platillo volante. Ese es el punto de partida para la época moderna de la omnilogía. Dicen ellos que no existían antecedentes durante todo este lapso de algo tan supremamente palpable, tan verificable, tan incontrastable, que no se podía desmentir por ninguna consideración. Inclusive, de allí surgió un libro que escribió Pablo Villarrubia Mouso, un libro llamado Las luces de la muerte, en la que narraban absolutamente todo este suceso. Ya he contado más o menos qué fue lo que ocurrió en Isla Colares. Quiero volver sobre aquella parte de la sangre, porque el doctor Salvador Freixedo, el jesuita, se interesó sobre este fenómeno, o se interesó en este fenómeno, y empezó a retomar elementos que reforzaban su teoría de que definitivamente estas entidades venían era por sangre. Ahora, ¿por qué específicamente un pueblo tan pequeño, tan supremamente aislado? Él aventuraba la posibilidad de que, siendo una población tan pequeña y tan aislada, necesariamente había muchas relaciones endogámicas, es decir, matrimonios de la misma gente de la isla, casados con primos, con sobrinos, sobrinas. Por lo tanto, no había la posibilidad de que hubiese una hibridación con gente de otras latitudes para enriquecer el biotipo o para que fuera otro biotipo. Y por lo tanto, si eran estos aquí tan supremamente cerrados, y era una pregunta que soltaba hacia el desgaire el doctor Freixedo, es si buscaban un tipo específico de RH de la sangre. Es previsible que en una sociedad endogámica abunde un tipo de RH mucho más que otros, porque sería mucho más común dadas las relaciones entre los miembros de esa comunidad. ¿Qué tipo de sangre estaban buscando? ¿Por eso escogerían este lugar? ¿O lo escogerían por aislado? ¿O lo escogería por las condiciones difíciles de acceso allí, entendiendo que está
En la mitad de la nada, sí, en la mitad del Amazonas, pero en la mitad de la nada referente a la civilización. Lo cierto es que este caso de Isla Colares causó muchísima curiosidad en todo el mundo. Pero aquí viene la parte más triste de todo esto. Pues resulta que el capitán Ollanda continuó con su vida como militar hasta que se retiró con el grado de coronel. Se fue a vivir a un pueblito llamado Cabo Frío. En 1997, como suele suceder con militares que ya no están en el servicio activo y no tienen nada que perder, cuentan estas experiencias, porque ya no los pueden sancionar ni hacerles nada. Cuenta, es decir, él lo entrevistaron dos periodistas, Ademar, Ademar Guevard o Guevaud y Antonio Petit en 1977. Pues él le contó toda esta historia y muchas de las cosas que yo he traído aquí las contó él y habló de su desconcierto, habló de esa protuberancia que todavía tenía bajo la piel y contó que a partir de ahí, de eso que le había ocurrido, sintió que tal vez su vida adquiría otro tinte y perdía interés inclusive en su misma profesión. Al retirarse, cuenta que él sufría depresiones y se sentía como que ya la vida no tenía sentido para él. No obstante, quería llegar hasta el fondo de todo, porque era el más interesado en que esto se conociera, que en efecto había ocurrido y que no había forma de encubrirlo. Lo cierto es que contó cosas y cosas y cosas y cosas, y resulta que la entrevista pues tuvo una enorme difusión, viniendo de quien provenía esta información, de ese capitán. No solamente era creíble, sino que era verificable, porque él decía que tenía mucha información guardada, más aquella que cogió el ejército y se la llevó, incluidas más de 500 fotografías y varios cientos de pies de película que ellos simplemente requisaron y guardaron. Pero al parecer Ollanda conservó algunas cosas que para él eran importantes. Lo cierto del caso es que el 2 de octubre de 1997, extrañamente, el capitán Ollanda se suicidó. Si bien es cierto, había tenido algunos episodios de depresión, su familia y la gente que lo conocía decían que era un hombre jocoso, era un hombre simpático, que no tenía problemas, guardaba una excelente relación con todas las personas. Por lo tanto, evidentemente, no tenía motivos prioritarios para tomar una decisión de esas, de suicidarse. Sin embargo, se suicidó, es lo que dicen. Y como ya se puso de moda ese término, la pregunta que queda es, ¿lo suicidaron? Porque al parecer hubo una época después, antes y después de la entrevista, en la que estuvieron, como siempre, los infaltables hombres de negro visitándolo. Tal vez para presionarlo, no sabemos. Lo cierto del caso es que el capitán, ya coronel, Urange Soares Ollanda, se suicidó, el último gran protagonista. Y por otra parte, la doctora Belaide Cecín Carvalho, que atendió a todos los enfermos y que hizo una relación de todo lo que había ocurrido con todas estas personas, qué síntomas tenían y demás, también fue acosada y fue perseguida. Tanto que en un momento dado, la doctora Belaide se desapareció de la vista del público. No se murió, ni la suicidaron ni se suicidó.
sino que más bien, al parecer, decidió aislarse, salir de todo esto, porque por razones obvias era uno de los personajes más requeridos para que hablaran de todo esto. Y ella, aunque habló suficientemente durante muchísimo tiempo y estaba interesada en que esto se conociera, nunca publicaron lo que ella había dicho. Entonces sentía que era tontería lo que estaba diciendo porque nunca iban a cambiar las cosas y siempre quedaría este secretismo en torno del fenómeno ovni. Pues bien, esta es la historia de Isla Colares, el suceso ovni más bien documentado, mejor investigado, más pormenorizado, con mayores pruebas que más que la cantidad de personas quemadas, las perforaciones y demás. Y sin embargo, eso simplemente lo silenciaron durante muchísimo tiempo. Apenas en el 2004, a Guevara, el periodista, Ademar Guevara, los militares desclasificaron un montón de documentos y se los entregaron, y al parecer él iba a publicar algo al respecto. Pero hasta ahí nunca más se supo qué pasó con esos documentos. Pues bien, llegamos al final. Espero que les haya gustado esta historia. De ser así, denle me gusta, activen la campanita para recibir notificaciones y les dejo la inquietud de siempre. ¿Les parece lógica o ilógica esta historia? Son ustedes quienes deciden. Y los espero en el próximo episodio, que con seguridad va a ser un viaje de historias fascinante. Chao.